El territorio de Wyoming era una tierra que rompía promesas y escondía secretos bajo la nieve. Para Sarah Miller, una viuda aferrada a un pedazo de polvo y recuerdos, aquel lugar no era un hogar, sino una condena. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Sus únicos vecinos eran la sed, la pena y los lobos que la compañía Blackwater and Pacific Railroad soltaba a su alrededor. Querían su terreno y estaban dispuestos a reducirlo a cenizas. Pero en la noche más cruel del invierno, Sarah tomó una decisión que cambiaría todo. Arrastró desde la ventisca a un hombre moribundo, un fugitivo Cheyenne con precio sobre su cabeza. Le salvó la vida y, sin saberlo, selló su propio destino. La calma del Big Horn Basin era una mentira. Sonaba a paz, pero era el silencio abierto de una tumba esperando llenarse. Sarah lo tenía claro. Lo sentía en el dolor de sus nudillos cada vez que partía leña, una labor que antes hacía Jacob, su difunto marido. Jacob llevaba 9 meses bajo tierra, muerto de la manera más tonta, un caballo asustado, una mala caída y el cuello partido contra la misma roca dura que pensaba usar para construir su chimenea. Le dejó una cabaña a medio terminar, 2 docenas de reses y la escritura de 300 acres llamadas Jacob's Rest. El nombre era una broma amarga. Ese descanso era apenas el parche de pasto áspero y barro negro, donde Jacob estaba enterrado. La tierra, en realidad, no daba tregua. Era dura, arisca y, para colmo, deseada. Jacob había sido buscador de vetas, no ranchero. Sabía leer el paisaje. No se había instalado en aquella hondonada por el pasto, que era miserable, sino por el agua. El arroyo seco, muerto 10 millas al norte y al sur, emergía milagrosamente a través de una grieta de piedra caliza dentro de su propiedad, formando un manantial profundo y frío que no se agotaba jamás. En Wyoming, el agua no era solo vida, era oro, era poder, era una diana. Y quien apuntaba a ella era Elias Thorne. Thorne no era vaquero ni hombre de campo. No dormía bajo las estrellas ni ensillaba caballos. Era agente de tierras de la Blackwater and Pacific Railroad. Un sujeto de botas relucientes y traje impecable incluso bajo el calor sofocante de julio. Apareció en el pueblo de Prosperity, 10 millas al este, con un maletín lleno de mapas y dinero del este que parecía no acabarse. Su primera visita a Sarah, un mes después del funeral, fue puro teatro de compasión. «Señora Miller», dijo mientras giraba el sombrero en sus manos. «Una tragedia de verdad». Jacob era un hombre con visión. Caminó por el porche, pero sus ojos no estaban en ella, sino en el manantial que burbujeaba. Esta tierra es dura para una mujer sola. Los inviernos, la soledad. «Me las arreglo, señor Thorne», respondió Sarah con voz llana. Mantuvo las manos ocupadas, secándolas en un delantal que ni siquiera necesitaba. «Claro, claro, gente fuerte», murmuró él con una sonrisa seca y estrecha. «Pero el progreso, señora Miller. El progreso no espera a nadie. Blackwater and Pacific cruzará esta cuenca. Traemos comercio, civilización. Necesitaremos una parada de agua, una torre de carbón». «No en mis tierras», dijo Sarah. Thorne soltó una risa parecida al susurro de hojas secas en piedra. «Nuestros topógrafos han determinado que su manantial es la única fuente útil en 50 millas. La compañía está dispuesta a hacerle una oferta generosa. $500 por las molestias. $500 por el manantial que daba valor a todo el rancho. Un insulto. La respuesta es no, señor Thorne». Su sonrisa se evaporó. «Qué lástima. Piénselo, señora. El ferrocarril puede ser un amigo poderoso o un enemigo terrible. Sería trágico que surgieran complicaciones». Y las complicaciones llegaron. Primero, el cerco norte apareció cortado limpiamente. De sus 26 reses, solo 12 regresaron después de una semana de búsqueda junto a su único peón, un tipo medio borracho llamado Jeb.
La segunda ocurrió en Prosperity. El señor Abernathy, dueño de la tienda general, de pronto descubrió que su crédito estaba excedido. «Lo siento, Sara», musitó sin mirarla. «El señor Thorne, bueno, el ferrocarril, tiene la hipoteca de mi negocio. Nos pide apretarnos el cinturón, ¿entiende?» Ella entendió perfectamente. La tercera complicación se llamaba Dutch Anderson, un hombre inmenso y barbudo que fungía como capataz de Thorne. Él y su gente empezaron a abarrotar la cantina del pueblo, presumiendo a gritos que las tierras de la viuda Miller serían propiedad del ferrocarril antes de la primera nevada. También patrullaban los linderos de su propiedad, solo mirando. Ahora, mientras Sara hundía el hacha en el tronco rebelde de pino, el aire helado de octubre le mordía la piel. El invierno venía, y con él, un miedo distinto. Estaba sola. En todo el territorio no quedaba una mano dispuesta a ayudarla. Todos estaban comprados o atemorizados por Thorne. Aquella noche, el viento aulló. No era el gemido bajo de una brisa de pradera, sino el chillido agudo de un auténtico vendaval. La nieve, absurda por lo temprana y feroz, empezó a pegarse a la cabaña. Caía desde el norte como un muro sólido de blanco que borraba el mundo. Sara atrancó la puerta, avivó el fuego y se sentó con el viejo Winchester de 1873 de Jacob sobre las piernas. La tormenta era un enemigo nuevo, pero se sentía como uno de siempre. Otra parte de esa tierra empeñada en matarla. Debió quedarse dormida, arrullada por el rugido del viento, porque lo que la despertó no formaba parte de la tormenta. Fue un golpe seco. Venía del cobertizo junto al lateral de la cabaña, donde ella tenía a su vaca lechera, Bessie. Aquello había sido humano, una caída. Sara tomó el rifle, el corazón convertido en una piedra helada dentro del pecho. Dutch Anderson. Había enviado Thorne a sus hombres para hacer en la oscuridad lo que no podía conseguir a plena luz. Abrió la puerta con cautela. El viento se la arrancó de las manos de un tirón, estampándola contra la pared de la cabaña. Un remolino de hielo y nieve invadió la estancia y apagó su farol. «¿Quién anda ahí?», gritó ella hacia aquella vorágine blanca. Otro sonido. Un gemido. No era del viento. Reencendió la lámpara, se ajustó bien el chal y salió empujando su cuerpo contra la ventisca. El mundo había desaparecido. Solo quedaban la pared de la cabaña y los escasos 2 metros que su luz lograba atravesar entre la nieve enloquecida. Lo encontró junto al cobertizo. No era Dutch, era un Cheyenne. Estaba desplomado boca abajo, con un montículo de nieve formándose ya sobre su espalda. Llevaba polainas de cuero y un abrigo de búfalo, todo tieso por la sangre congelada. Era joven, pero el tormento le desfiguraba el rostro. Una herida profunda y mal cerrada le cruzaba la pierna, y una mancha más oscura y siniestra se extendía por su costado. Era un fugitivo. Sara lo comprendió en el instante. El ejército había estado peinando el Big Horn en busca de renegados que habían abandonado la reserva. En Prosperity, el sheriff Brody tenía carteles pegados. Se busca por el asesinato de un topógrafo del ejército de los EUU. $100. Hostil. Sara miró al hombre. Se estaba muriendo. Giró apenas la cabeza. Sus ojos se entreabrieron con dificultad. Eran negros, hondos, llenos de un fuego desesperado, casi animal. Intentó alcanzar el cuchillo de su cinturón, pero la mano cayó inerte. Sara permaneció allí, el vendaval desgarrándola, la luz temblorosa del farol iluminando al moribundo. «¡Hostil!», le gritaba su conciencia. «Déjalo. No es tu asunto. Está muerto. Si lo ayudas, traerá al ejército. Te quemarán la casa». El pecho del hombre se agitó con un estertor. Una tos débil trajo espuma rosada a sus labios. Iba a morir. Allí mismo, junto a su vaca. «Maldita sea», murmuró Sara al viento. «Maldito Jacob por morirse. Maldito Thorne por seguir respirando. Y maldita esta tierra por todo». Dejó el rifle a un lado.
Lo tomó por debajo de los brazos. Era más ligero de lo que aparentaba. Su fuerza se había derramado toda en la nieve. Aún así, su cuerpo pesaba como un cadáver. «Vas a vivir», gruñó ella tirando de él. «Y seguro que acabarás matándome». Arrastró al fugitivo Cheyenne moribundo por el umbral y cerró la puerta contra la tormenta. La cabaña era pequeña, una sala con chimenea, un dormitorio mínimo y un sótano para raíces bajo una trampilla. No había dónde ocultar a un hombre. El fugitivo, no sabía su nombre, ni lo preguntaba, era un amasijo de sangre helada, barro y nieve. Lo dejó sobre la piel que cubría el suelo frente al fuego. La misma alfombra que Jacob había apreciado tanto. El hombre estaba inconsciente, respirando rápido y de forma superficial. Sara era práctica, no una enfermera. Había entablillado la pierna rota de Jacob una vez. Pero esto era otra cosa. Esto era carnicería. Cortó las polainas de cuero y la camisa. La herida del costado era un agujero amoratado y feo, los bordes azules. Un disparo, viejo al menos de 2 días. Estaba profundamente infectado. El tajo de la pierna venía de una caída, probablemente del caballo. Pero era la bala lo que lo estaba matando. Calentó el hierro en la hoguera hasta que brilló rojo cereza. Vertió la última botella de whisky de Jacob, mitad sobre la herida, mitad sobre sus propias manos temblorosas. Los ojos del hombre se abrieron de golpe cuando el alcohol tocó la carne. No gritó. Solo emitió un sonido hondo y gutural, el cuerpo entero arqueándose. Le atrapó la muñeca con fuerza brutal, incluso en su debilidad. «Suéltame», sisió ella, intentando liberarse. Sus ojos, ardiendo de fiebre, se clavaron en los de ella. Estaban llenos de un odio salvaje y profundo. No contra ella, se dio cuenta, sino contra el dolor, contra la vida misma. «Te estoy ayudando», dijo ella, marcando cada palabra. La sujetó un instante largo y aterrador, mientras el olor a carne quemada y whisky llenaba la habitación y ella presionaba el hierro al rojo sobre la herida. La miró como si quisiera grabar su rostro en la memoria, y luego cayó de golpe, inconsciente. Sara trabajó durante horas. Extrajo la bala con su cuchillo de desollar, un proyectil del 45, seguramente disparado desde un abrigo militar. Cerró la herida con crin de caballo y una aguja de anzuelito. Cubrió el corte de la pierna con un emplasto de milenrama y telarañas, un remedio viejo que Jeb le había enseñado. Afuera, la tormenta rugía. Era el escondite perfecto. Nadie cabalgaría con ese clima, y cuando terminó, se encontró con un nuevo problema. No podía dejarlo junto al fuego. Cualquiera que se asomara a su puerta, Jeb, el señor Abernathy o, peor aún, Dutch Anderson, lo vería de inmediato. El sótano. Hacía frío allí abajo, pero estaba seco. Sara llevó mantas y sus propios edredones a la penumbra. Luego, con un esfuerzo que la dejó sin aliento, volvió a mover al hombre. Lo bajó despacio por la abertura y cerró la trampilla, ocultándola con la alfombra de piel. Durante 3 días, la ventisca fue su carcelera y su aliada. El viento rugía, y Sarah Miller vivía una existencia doble. De día era la viuda solitaria, cuidando su vaca, despejando la nieve de la entrada y manteniendo el fuego vivo. Pero cada pocas horas, cerraba con llave, apartaba la alfombra y descendía a la oscuridad helada. La fiebre del fugitivo era como un animal respirando. Se removía, murmurando palabras en un idioma de consonantes duras y vocales suaves. Hablaba de su madre, de su hermana, de un nombre que sonaba a Hauser, evocando el eco de Takoda Ravenshide en su lengua. Hablaba de fuego y de soldados. Ella le daba caldo con una cuchara y té de corteza de sauce. Le cambiaba las vendas bajo la luz tenue del farol. El hombre era fuerte. Su cuerpo luchaba contra el veneno. La tercera noche, la fiebre cedió. Sara estaba cambiando el vendaje de su costado cuando él abrió los ojos. Esta vez estaban lúcidos. Estaba débil, pero consciente. La observó. Su mirada era intensa, inquietante. «Agua»,
susurró, la voz áspera como arena. Ella se la acercó. Él bebió con avidez. ¿Quién eres?, preguntó, con un inglés torpe pero entendible. Sarah Miller, este es mi rancho. Él miró las paredes de tierra apisonada del sótano. ¿Por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué? ¿Ayudar? Sarah dudó. Miró al hombre que estaba siendo buscado por asesinato. Un hombre que, según todas las leyes de ese territorio, era su enemigo. La tienda, supongo, respondió por fin. Y no me gusta la idea de que alguien se muera en mi patio. Es desordenado. Un destello, casi una sonrisa, cruzó su rostro y se extinguió enseguida. Me llamo Takoda Ravenshade. ¡Takoda!, repitió ella. Pequeño cuervo. Sus ojos se abrieron un poco, sorprendido de que entendiera la traducción. Eres al que buscan, afirmó ella. Él asintió despacio. Dicen que maté a un soldado, un topógrafo. ¿Lo hiciste? Él la miró sin apartar la vista. Sí. Estaba profanando un lugar sagrado. La tumba de mi hermana. Puso su mapa sobre su sepultura. Se rió. Las manos de Takoda se cerraron con fuerza sobre la manta. Así que lo maté. A Sarah le recorrió un frío que no venía del sótano. La crudeza de la verdad. No había arrepentimiento, solo razón. Te colgarán, dijo ella. Si me encuentran, respondió Takoda. El silencio se extendió. Solo se oía el goteo del deshielo sobre las vigas. Tienes que irte, dijo Sarah. La tormenta está cediendo. Mi peón, Jeb, vendrá, y otros, los hombres que trabajan para Elias Thorne. ¿Thorne?, repitió Takoda como si saboreara el nombre. Quiere mis tierras. Intenta echarme. Takoda guardó silencio un buen rato. El hombre de las botas lustradas. Él trae la serpiente de hierro. El Blackwater and Pacific. Sarah parpadeó sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Habló con el topógrafo que maté. Son socios. Quieren el agua. Tu agua. Miró hacia el techo del sótano. Quieren el agua que corre bajo este suelo. Sarah nunca lo había sabido. El manantial de Jacob era solo la superficie de un acuífero más grande. La gente de Takoda conocía esa tierra de un modo que ella jamás podría. No se detendrá, dijo él. Usará tu compasión hacia mí como arma contra ti. No sabe que estás aquí. Lo sabrá. Takoda intentó incorporarse, pero el dolor lo dobló. Debo irme. Esta noche. No tienes fuerzas. Morirás ahí afuera. Moriré aquí, dijo él con los ojos firmes. Si el hombre llamado Thorne me encuentra, tendrá excusa para quemar esta casa. Dirá que diste refugio a un renegado. Traerá al ejército. Perderás todo. Mi deuda contigo es grande. No seré la causa de tu caída. Tenía razón. Ella lo sabía. Aquella noche, Sarah le entregó el abrigo invernal de Jacob, un pan entero y una tira de carne salada. Lo ayudó a salir del sótano. En la puerta, él se detuvo. Aún estaba débil, apoyándose con todo su peso en el marco. ¿Tus enemigos?, murmuró. También son los míos. Ese hombre, Thorne, corta la tierra sin curarla después. Eso trae desgracia. Cuídate, Takoda, dijo ella. Él extendió un dedo y rozó con suavidad la madera del marco. Un gesto pequeño, pero que se sintió como un juramento. Tienes mi deuda, Sarah Miller, pronunció. Luego salió a la nieve iluminada por la luna y se desvaneció entre las sombras de los pinos. Sarah lo observó hasta que el frío la obligó a entrar de nuevo. Restregó el suelo donde él había sangrado. Volvió a colocar la alfombra sobre la trampilla y rezó para que aquel secreto no saliera jamás a la luz. La partida de Takoda dejó un hueco extraño en la cabaña, una especie de eco silencioso. Pero la tierra no permitía nostalgias. El invierno de 1876 fue brutal. Un ataque constante de hielo y viento. Sarah sobrevivió a base de terquedad y raciones pequeñas. Para cuando llegó el deshielo,
Su pequeña manada se había reducido a 9 cabezas. Elias Thorne había aguardado el invierno entero. Como un depredador paciente, dejó que el frío cumpliera con su labor. Cuando los primeros crocos asomaron entre el barro, él volvió. No regresó con ofertas, volvió con hombres. Y la nueva complicación llevaba por nombre Silas Croft. No era ferroviario. Provenía del Pacífico, contratado para seguridad. Croft era la antítesis de Dutch Anderson. Mientras Anderson era un bravucón ruidoso de cantina, Croft era un hombre delgado, silencioso, de ojos pálidos y bigote pulcro. Parecía un oficinista, pero se movía con la frialdad calculada de un depredador. Sarah lo conoció en Prosperity. Estaba intentando convencer al señor Abernathy de darle crédito para comprar grano. «Señora Miller», la voz de Croft cortó el murmullo de la tienda. Se inclinó tocando el ala de su bombín. «Silas Croft, me encargo de la seguridad del equipo de topografía del B&P. Estaba revisando algunos casos antiguos. Imagino que estará al tanto de las órdenes militares del otoño pasado». La tienda quedó en silencio. «No lo estoy», mintió Sarah, sintiendo cómo la sangre se le helaba. «¿No?» Croft sonrió, una mueca estrecha. Un renegado Cheyenne asesinó a un topógrafo, William Croft. El aliento de Sarah se atoró. «Mi hermano menor», continuó Silas, con voz casi casual. Los rastreadores del ejército siguieron su rastro directo hacia aquella ventisca de octubre, y el rastro se apagó justo aquí. Golpeó con el dedo un mapa desplegado sobre el mostrador de Abernathy, marcando exactamente la parcela señalada como J. Miller, 300 acres. «No sé qué pretende insinuar, señor Croft», dijo Sarah, la voz temblando pese a su esfuerzo. «No insinúo nada, señora. Solo observo. Es un milagro que ese salvaje sobreviviera a la tormenta. A menos», añadió con calma glacial, «que alguien lo hubiera ayudado». La miró directamente. Toda la tienda la miraba también. El señor Abernathy, de pronto, encontró algo que frotar debajo del mostrador. «Con permiso», dijo Sarah dejando el saco de grano. Salió casi huyendo. Los ojos pálidos de Croft la acompañaron hasta la puerta. El cerco comenzó de verdad. Ya no se trataba de cercas cortadas. Era algo calculado. Una semana después, Dutch Anderson y sus hombres levantaron un campamento justo fuera de sus tierras, pero aguas arriba del arroyo seco. En 2 días, el manantial claro de Sarah se volvió turbio y pestilente. Ella cabalgó hasta allí con el Winchester en la funda. Anderson y 5 hombres estaban despellejando búfalos, arrojando vísceras y pieles directamente al agua. «¡Saquen esa porquería de mi arroyo!», gritó Sarah. Dutch sonrió, limpiándose las manos ensangrentadas en los pantalones. «Buenos días, señora Miller. Solo limpiando nuestra casa. Estas tierras no son suyas. Esto es propiedad del ferrocarril. Hacemos lo que queremos. Están envenenando mi manantial». «¿Sí?», dijo Anderson, escarbando un diente. «El agua se ve bien para mí. Igual usted es delicada». Ella sabía que estaba vencida. No podía enfrentarse sola a 6 hombres armados. Regresó al rancho con un nudo en el estómago. Su ganado se negó a beber del manantial. Se vio obligada a traer barriles desde el pozo de Prosperity. Un viaje de 30 kilómetros para evitar que sus animales, y ella misma, murieran por agua contaminada. Después vinieron los incendios. «Pequeños incendios de pradera», explicó Thorne al sheriff Brody, «provocados por chispas de nuestros instrumentos de topografía. Una terrible casualidad». Pero los incendios nunca ardían en sus tierras, siempre en el borde, quemando el pasto que sus reses necesitaban, obligándola a comprar heno caro de Abernathy, quien ahora le cobraba el doble, solo en efectivo. Jeb, su viejo peón, al fin renunció. «Lo siento, Sarah», dijo estrujando su sombrero. «Pero Dutch Anderson me advirtió. Dijo que quien trabaje para usted, trabaja contra el ferrocarril. Dijo que
Los accidentes pasan. No pudo mirarla a los ojos. Este pedazo de tierra no valía una vida. Con esa frase, dejó su paga sobre la mesa y desapareció. Y así, Sara quedó verdaderamente sola. El verano se convirtió en un infierno reseco, lleno de polvo. Estaba más delgada que nunca, con las manos abiertas en grietas sangrantes y el ánimo hecho pedazos. Una tarde de agosto, Thorne y Croft aparecieron cabalgando bajo un calor tan denso que parecía que el cielo, blanco y quemado, fuera a quebrarse. «Señora Miller», dijo Thorne al desmontar, impecable como siempre con su traje oscuro. «La noto agotada». Silas Croft no bajó del caballo. Permaneció allí, rígido, observándola con esos ojos pálidos y vacíos que parecían atravesar la piel. «¿Qué quieren?», preguntó Sara sosteniendo la escopeta de Jacob. Era pesada, pero no le temblaba el pulso. «Mi oferta ha cambiado», dijo Thorne acomodándose los guantes. «La compañía considera que $500 fueron demasiado generosos, dada su falta de cooperación y las sospechas surgidas últimamente». Hizo un gesto hacia Croft. «El señor Croft es, en cierto modo, un agente federal. Cree que usted pudo haber dado refugio a un fugitivo, un asesino. Eso es delito de horca, señora Miller. Amparar a un renegado». «No sé de qué habla», escupió ella, sintiendo el frío subirse por la espalda. Thorne sonrió con falsa suavidad. «La buena noticia es que puedo hacer desaparecer toda esta incomodidad. Los fuegos, los rumores, la investigación del señor Croft». Sacó un documento del bolso de la montura. $100 por la escritura. Mañana mismo subiría usted al coche de línea hacia el este. Podrá empezar de nuevo. San Luis, quizá Chicago. Una mujer como usted aún tiene futuro. $100. El insulto final. «Puede quedarse con sus $100, señor Thorne», dijo Sara con una voz baja y afilada. «Y también puede irse al infierno». El rostro de Thorne se endureció de inmediato. La máscara amable se desmoronó. «Muy bien. Intenté ser razonable. Su oportunidad ha terminado». Subió de nuevo al caballo. «La semana próxima comenzamos a excavar la desviación del embalse. El manantial estará seco en septiembre. Ya veremos cuánto puede resistir sin agua ni dinero». Miró a Croft. «¿Hemos terminado, Silas?» Croft no apartaba la vista de Sara. «Ella oculta algo. Se nota», murmuró. «Es solo una terca sin remedio», dijo Thorne. «No», respondió Croft, frío como vidrio helado. «Es una mentirosa. Y el asesino de mi hermano sigue libre. Están conectados, lo sé». Al fin desvió la mirada para girar el caballo. «Y lo voy a encontrar». Los dos se alejaron, dejando a Sara hundida en el polvo. La escopeta pesaba ahora como si fuera de piedra. Se dejó caer en los escalones del porche, la escritura de Jacob en las manos. Un papel sin valor. Estaba derrotada. No quedaba nada con lo que pelear. Y el invierno ya asomaba de nuevo. Uno que ella no iba a sobrevivir. Los siguientes 2 años no fueron lucha. Fueron desgaste. Sara resistió, pero solo a medias. Vendió las herramientas de Jacob, luego la silla, luego el reloj de bolsillo. Las 9 reses que le quedaban estaban flacas. El manantial seguía corriendo, pero corrompido. Cavó un pozo poco profundo con sus propias manos. Días enteros de trabajo para obtener solo agua amarga y alcalina. Prosperity había dejado de ser un pueblo. Ahora era un campamento. El Blackwater and Pacific había llegado, y con él cientos de hombres, irlandeses, chinos, libertos, veteranos, que levantaban un campamento sucio y enorme mientras tendían el trazo del ferrocarril. El aire, antes silencioso, estaba lleno de explosiones, martillazos y voces en idiomas que ella nunca había escuchado. Elias Thorne ya no era solo un agente, era el rey no coronado del territorio, el hombre de la compañía en el oeste. El rancho de Sara
se había convertido en un pequeño islote de resistencia en medio de su dominio. La vía férrea pasaría a menos de 100 metros de su linde, pero Thorn necesitaba su manantial para el depósito del tren. Su desvío había fracasado. El suelo era demasiado duro, la capa freática demasiado profunda. Lo que quería era ser dueño de la fuente. Su terquedad, antes motivo de orgullo, ahora parecía una batalla perdida antes de empezar. Un día abrasador de julio de 1878, apareció un jugador nuevo. No llegó a caballo ni en carreta. Llegó en un coche ferroviario privado, lujoso, remolcado por una locomotora especial sobre los nuevos rieles que terminaban a 5 millas del rancho. Su nombre era Alistair Finch, presidente del Blackwater and Pacific. Un hombre que no compraba tierras, compraba países. Había financiado senadores, provocado pequeñas guerras, y veía el territorio de Wyoming como un simple número en un balance gigante. Vino al oeste para revisar su inversión y para entender por qué una sola viuda obstinada retrasaba su calendario. Su visita al rancho de Sarah fue inesperada. Un elegante coche negro avanzando por el polvo hacia su humilde cabaña. Elias Thorn sostenía las riendas, visiblemente incómodo. A su lado, en el asiento del carruaje, viajaba un hombre enfundado en un traje de seda fina, fumando un puro con aire de superioridad. Silas Croft y Dutch Anderson escoltaban como jinetes armados. «Señora Miller», llamó Thorn, forzando un tono cordial que no le encajaba. «Permítame presentarle al señor Alistair Finch, presidente del Blackwater and Pacific». Finch bajó del carruaje con pasos cortos y pesados. Era un hombre bajo y robusto, con un rostro ancho como el de un bulldog, y unos ojos que no dejaban pasar ni un detalle. Ignoró por completo a Sarah y se dirigió directamente al manantial. Sumergió una taza de plata en el agua, la olió, probó un sorbo y lo escupió al suelo. «Está contaminada», gruñó. «Justo arriba del cauce, señor», se apresuró a decir Thorn. «El campamento del señor Anderson se ocupará de eso». «Así que esta es la mujer», dijo Finch, señalando a Sarah con el puro. Ella permanecía en el porche, el rifle apoyado en los brazos. «La viuda Miller, sí, señor», confirmó Thorn. Finch caminó hacia el porche, sus botas crujiendo sobre la grava. Examinó a Sarah de arriba abajo, como si estuviera tasando una yegua. «He leído los informes de Thorn. Es usted una mujer testaruda». «Es mi tierra», respondió Sarah. «Y este es mi ferrocarril», replicó Finch sin parpadear. «Mi línea cruzará este valle. Habrá una torre de agua aquí, y esa torre se alimentará de este manantial. Eso no se discute, lo demás es negociación». Sacó un talonario de cheques encuadernado en cuero. «Thorn, eres un inútil. Le ofreciste $100, la insultaste. Nunca se insulta a quien necesitas. Se le compra», escribió con su pluma estilográfica. $5,000. Arrancó el cheque. Una fortuna. Más dinero del que Sarah había visto jamás. Suficiente para empezar de nuevo en cualquier ciudad. San Francisco, Nueva York, donde quisiera. La mandíbula de Thorn cayó. «Señor Finch, eso supera cualquier valor razonable». «Cállate, Elias», lo cortó Finch. «No compro tierra, compro tiempo. Mi línea está detenida. Cada día mis hombres están inactivos y pierdo $10,000. $5,000 es barato». Miró de frente a Sarah. «Tómelo, señora Miller. Sea rica o siga siendo terca. Pero se lo advierto. Mi paciencia se está agotando. Si rechaza...» Dirigió una mirada a Croft y Anderson. «Esto se resolverá por otros medios». La amenaza era clara. Podía matarla. Podía quemar el rancho y luego firmar declaraciones diciendo que fue un incendio de la pradera. Era el final. Podía aceptar el dinero e irse, o morir defendiendo un pedazo de tierra y un agua ya arruinada. Miró la tumba de Jacob, miró la cabaña, y entonces lo oyó. No era un sonido al principio, sino una vibración profunda,
un tamborileo rítmico que venía desde la loma del norte. Dutch Anderson, viejo conocedor de las llanuras, fue el primero en darse vuelta. ¿Pero qué demonios? Un jinete apareció en lo alto de la cresta, recortado contra el cielo azul. Luego otro, y otro. En menos de un minuto, toda la línea de la colina estaba cubierta de siluetas. 50, quizás 100 jinetes. No eran soldados, no eran vaqueros, eran Cheyenne, los Stonewind Cheyenne, pintados para la guerra, con lanzas y rifles que destellaban bajo el sol. Montaban en silencio, inmóviles, observando. El puro de Finch cayó de su boca. Elias. ¿Qué significa esto? Por primera vez, Thorne parecía asustado. No lo sé. La reserva está a 200 millas al sur. No deberían estar aquí. La mano de Silas Croft fue directo al revólver. Sus ojos pálidos estaban fijos en los jinetes. Renegados, murmuró. No son renegados, susurró Sarah, con el corazón golpeándole el pecho. Un jinete se desprendió del grupo y comenzó a descender lentamente por la ladera. Ya no era el muchacho medio muerto que ella había rescatado de la nieve. Era un hombre. Llevaba un majestuoso penacho de plumas de águila que caía por su espalda. Municiones cruzaban su pecho sobre un chaleco adornado con cuentas. En el brazo descansaba un rifle repetidor nuevo. Su rostro, pintado en negros y rojos, era una máscara imponente, pero Sarah reconoció sus ojos. Entró al patio y se detuvo, montado sobre un enorme caballo de guerra que empequeñecía el carruaje de Thorne. Finch, Thorne, Anderson y Croft quedaron paralizados. El equilibrio de poder había cambiado por completo en apenas 30 segundos. El jefe de guerra clavó la mirada en los hombres del ferrocarril. Su mirada, dura como el hielo, rebosaba desprecio absoluto. Luego la dirigió hacia Sarah, bajo la pintura de guerra. Su rostro no revelaba nada, pero su voz resonó clara en todo el patio. Sarah Miller, pronunció. No había olvidado su nombre. Mi gente tiene sed. Venimos por agua, de tu manantial. Era Takoda Ravenshade. El silencio que siguió a sus palabras cayó como un vacío que devoró de golpe el valor de los hombres del ferrocarril. Dutch Anderson, que tantas veces había presumido en las cantinas de echar a los nativos a balazos, ahora parecía intentar esconderse detrás de su propio caballo. Elias Thorne, tan seguro siempre entre trajes y contratos, estaba pálido como un muerto. Alistair Finch, acostumbrado a que los números siempre se inclinaran a su favor, calculaba frenéticamente. Y por primera vez, nada cuadraba. Quien reaccionó fue Silas Croft. Su odio superaba su miedo. ¡Es él!, escupió, desenfundando su pistola. Ese salvaje asesinó a mi hermano. Alzó el arma hacia Takoda. Entonces, dos cosas ocurrieron al mismo tiempo. Desde el porche, Sarah se movió con una rapidez nacida de puro instinto. Giró el cañón de su escopeta y golpeó con todas sus fuerzas el brazo de Croft. El disparo se desvió, levantando una nube de polvo a los cascos del caballo de Takoda. Al mismo instante, un sonido cortó el aire. Un zumbido agudo y seco. Una flecha de plumas negras se clavó en el poste del porche, a un dedo de la cabeza de Croft. Había venido desde la cresta. Una advertencia. Croft gritó, sujetándose el brazo mientras la pistola caía al suelo. Takoda no se movió. Su caballo tampoco. Se limitó a mirar a Croft, luego la flecha y después a Finch. Tu perro ladra demasiado, dijo Takoda con calma. Finch, tragando saliva, intentó recuperar compostura. Era un hombre de negocios. Y aquello había dejado de ser una visita para convertirse en una negociación peligrosa. Señor, exclamó levantando las manos. Aquí hay un malentendido. Actuamos como representantes del gobierno de los Estados Unidos. Construimos una línea férrea bajo un tratado oficial. Takoda desmontó. Era más alto de lo que Sarah recordaba, endurecido por años de lucha. Caminó hacia el manantial, sin mirar a Finch. Los jinetes de la cresta seguían inmóviles,
un ejército que aguardaba una sola señal de su jefe. Takoda se arrodilló. Observó el agua sucia, la grasa y los restos que Dutch Anderson había dejado allí. Su expresión se endureció. Se levantó y caminó hacia Thorne. «Tú», dijo Takoda señalando el agua. «Tú hiciste esto». «¿Yo?» «Es solo un campamento temporal», balbuceó Thorne. Takoda lo golpeó. No fue un puñetazo, sino una bofetada abierta, una muestra de desprecio puro. Aún así, envió al elegante agente rodando por el polvo. Dutch Anderson dio un paso adelante, su mano buscando el revólver. «Será mejor que te...» «Dutch, no, ni lo intentes», gritó Finch, presa del pánico. Takoda ignoró a Anderson. Clavó la mirada en Thorne. «Tú rompes la tierra, envenenas el agua, eres... una enfermedad». Luego volvió su atención a Finch. «El tratado. Hablas del tratado». «Así es», dijo Finch intentando recuperar autoridad. «El tratado de Fort Laramie nos concede derecho de paso». «Tú...» «Mientes», respondió Takoda, su voz baja pero cortante. «Mientes». Takoda miró a la cresta y lanzó un grito breve, agudo. Un segundo jinete bajó la ladera. Este era mayor, su rostro surcado de arrugas como un viejo mapa. No era un guerrero, era un guardián de la pintura sagrada, un hombre de ley. Llevaba una bolsa de cuero crudo. El anciano desmontó, y con ceremoniosa solemnidad, entregó a Takoda un rollo largo. No era pergamino, era un mapa de piel, antiguo y quebradizo. Takoda lo desplegó. «Este», dijo, «es el primer mapa, dibujado por las tribus y el ejército antes de que llegaran los mentirosos». Mostró una línea. «Aquí está el límite del tratado, es la cresta, al norte del arroyo». Se volvió hacia Sarah. «Este rancho, su rancho, está en territorio del tratado, es tierra nuestra». Thorne, levantándose torpemente, gritó, «¡Eso es absurdo!». La encuesta oficial del BNP, la encuesta del gobierno, establece claramente. La encuesta del gobierno, lo cortó Takoda, fue dibujada por William Croft. Takoda dirigió su mirada hacia Silas Croft, cuyo rostro se transformó en una mezcla de odio y una comprensión repentina y amarga. «Tu hermano», prosiguió Takoda Ravenshade, «no era solo un topógrafo, era un ladrón. Él no encontró la línea. La movió. La movió para él», señaló con el mentón hacia Finch, «para robar esta agua, para adueñarse de esta tierra. Rompió el tratado. La profanación de la tumba de mi hermana fue su celebración. Aquel era el giro, el secreto oscuro. Takoda no había matado a un hombre en un arrebato ciego. Había ejecutado a alguien que violó un tratado federal. El fugitivo era el único que, en verdad, había cumplido la ley. «Y tengo su mapa», añadió Takoda. Golpeó con los dedos el plano del BNP que Silas Croft había estado cargando, el mismo que dejó caer cuando Sarah lo golpeó. El falso, el que le costó la vida. Alistair Finch lo observó con el cerebro trabajando a toda velocidad. Una violación de tratado. No un pleito local, no un simple asesinato. Un crimen federal. Eso significaba ejército, investigaciones, preguntas desde Washington, retrasos que podrían arruinar su línea entera. «Señor Finch», intentó Thorne, con la voz rota de desesperación. «Está mintiendo. Es un truco. Es un salvaje». Finch lo miró como si contemplara a una cucaracha arrastrándose. «Elias», dijo con frialdad, «esta es la última vez que arruinas mi ferrocarril». Luego se volvió hacia Takoda. «¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Ganado?» Takoda negó despacio. «Queremos la línea. Queremos que se respete el tratado. La serpiente de hierro no cruzará la cresta, y no beberá de esta agua». Su mirada se posó entonces en Sarah. «Y ella se queda. Esta es su tierra. Es amiga. Ella guarda el agua. No la tocaréis». Silas Croft, con el rostro amoratado de rabia, señaló a Thorne. «Y él es solo un agente, y Anderson, solo empleados. Pero él
gruñó Croft, apuntando a Takoda. «Es el asesino de mi hermano. ¡Lo quiero!». Takoda lo miró. Por primera vez, sus ojos dejaron ver una furia fría, profunda. «¿Me quieres?», dijo Takoda con voz dura. «Entonces ven». Se dio la vuelta, ofreciéndole deliberadamente la espalda. Aquel era un insulto en cualquier lengua. Y regresó a su caballo. Ahí quedó marcado el enfrentamiento. Takoda y los Stonewind Cheyenne levantaron campamento en la cresta. No atacaron, no saquearon, solo vigilaban. 3 días enteros, las cuadrillas del BMP se quedaron inmóviles. Finch permanecía en su vagón privado, enviando telegramas frenéticos a Washington, su ira creciendo como un incendio. El ferrocarril estaba paralizado. Y en medio de todo, en la cabaña junto al Dry Creek, Sarah Miller quedaba atrapada entre 2 fuerzas: los guerreros en la cresta y los pistoleros del ferrocarril. El tercer día, Thorne, comprendiendo que su carrera había terminado, decidió arreglarlo a su modo. Si él no podía quedarse con la tierra, nadie lo haría. Alistair Finch era pragmático. Una guerra con los Cheyenne, una investigación federal. Todo eso eran costos. Ya había telegrafiado a sus socios en Washington. El levantamiento topográfico oficial había encontrado una anomalía inesperada, y la línea sería desviada 5 millas al sur. Le costaría $1 millón, pero era más rentable que un conflicto con una nación indígena. Había informado fríamente a Elias Thorne que quedaba despedido de la Blackwater and Pacific. «Me has costado una fortuna, Elias», le dijo antes de cerrar la puerta del vagón. «Te sugiero que tomes el próximo tren al este. Si los Cheyenne no te matan, quizá lo haga yo». Pero Thorne no era un hombre que aceptara la derrota. Era un hombre devorado por su propio orgullo amargo. Había perdido su empleo, su reputación y la tierra que llevaba años deseando, y culpaba a la viuda y al salvaje. Encontró a Dutch Anderson y a media docena de hombres que no eran leales al ferrocarril, sino a su paga, y encontró a Silas Croft. «Se nos escapa», bufó Thorne, paseándose entre las tiendas oscuras del campamento BMP. «Finch lo está dejando ganar». «Ya no es asunto nuestro, jefe», murmuró Dutch, mirando inquieto los fuegos de los Cheyenne, que brillaban en la cresta como estrellas enfadadas. «Esto sí es asunto mío», gruñó Thorne. «Y tuyo, Croft». «Él está ahí», dijo señalando el horizonte. «El hombre que mató a tu hermano. ¿Lo vas a dejar marcharse riéndose?». El rostro pálido de Croft se iluminó bajo la linterna. «No. No me importa el ferrocarril. No me importa el tratado. Lo quiero muerto». «Entonces aquí está el plan», susurró Thorne, inclinándose hacia ellos. «No podemos tomar la cresta entera, pero no necesitamos hacerlo». Su mirada se movió hacia la cabaña de Sarah. «Usamos el anzuelo, la quemamos. De verdad esta vez, en el caos. Takoda vendrá por ella. Tenía que hacerlo. Había hecho un gran espectáculo de protegerla. Cuando bajara de la cresta, Croft tendría su oportunidad. Y Thorne, al fin, su venganza. «Prenderle fuego a la casa, jefe», gruñó Dutch. «¿Y los caballos? ¿Y la mujer?». «Me da igual», escupió Thorne. «Quemen todo». El ataque llegó 1 hora antes del amanecer. Sarah dormía, pero era el sueño inquieto de quien vive perseguida. Una tabla del porche crujió. No era el viento. Se incorporó de inmediato, la escopeta en la mano, justo cuando la primera botella de whisky encendida chocó contra la pared del granero. El estallido del queroseno iluminó el patio como si el infierno hubiera abierto una rendija. «¡Fuego! ¡Fuego!», gritó, aún sabiendo que nadie podía oírla. Salió al porche. Dutch Anderson estaba junto al granero, rociando más aceite. Otros 2 hombres cabalgaban hacia su pequeño jato, y Thorne, montado en su caballo, se plantó en medio del patio con una antorcha en la mano, el rostro deformado por una furia casi demoníaca. «Esto es progreso, señora Miller», chilló, la voz quebrándose.
Esto es lo que pasa por ser terca. Arrojó la antorcha. Cayó en el techo seco de la cabaña. Un disparo silbó junto a la cabeza de Sarah. Desde la sombra del arroyo, la voz de Silas Croft resonó. Ahí está. Ahora quiero verlo a él. Entonces la cresta explotó. No fue una carga imprudente. Fue una respuesta calculada, inmediata. Un grito agudo y vibrante descendió por todo el valle. Takoda Ravenshade los había anticipado. Conocía a Thorn. Conocía a hombres como él. Los Stonewine Cheyenne, con Takoda al frente, no cabalgaron hacia la cabaña. Cabalgaban para cortar la retirada. Salían de la oscuridad como un oleaje de jinetes pintados, silenciosos y temibles. La batalla por el rancho de Dry Creek había comenzado. El caos estalló. Dutch Anderson, al ver a los guerreros, buscó torpemente su rifle. Un jinete Cheyenne, agachado sobre su pony, le clavó una flecha en el pecho. El corpulento hombre cayó, su propia antorcha encendiendo la paja esparcida. Thorn gritó, presa del pánico, y espoleó a su caballo rumbo al campamento del ferrocarril. Pero dos guerreros lo interceptaron, obligándolo a retroceder hacia la cabaña en llamas. Sarah enfrentaba su propia lucha. El techo ardía, pero el verdadero peligro era Croft. «Sal, viuda», bramó él desde la oscuridad. «Sal y mira cómo muere tu salvaje». Otro disparo. La bala astilló el marco de la puerta. El humo comenzaba a llenar la cabaña. Tenía que moverse. Gateó hacia la ventana trasera, la que daba a la entrada del sótano. La rompió de una patada. Se deslizó afuera y rodó por la tierra, la escopeta firmemente sujeta. El patio era un infierno de humo, luz anaranjada y hombres gritando. Los guerreros de Takoda destruían sin esfuerzo lo que quedaba de los pistoleros de Thorn. Entonces lo vio. Croft. No la buscaba. Acechaba detrás del abrevadero con su rifle apuntado hacia el centro de la pelea, esperando a Takoda, y entonces lo vio. Takoda, cuyo caballo acababa de caer bajo él, peleaba a pie, hacha de guerra en una mano, cuchillo en la otra, enfrentando a uno de los hombres de Thorn. «Te tengo», susurró Croft, elevando el rifle. «Tenía un tiro limpio». «No», murmuró Sarah. Alzó la escopeta. Estaba demasiado lejos para que los perdigones mataran. Pero no hacía falta. Disparó los dos cañones al abrevadero metálico. El estruendo fue ensordecedor. La cubeta explotó en una lluvia de fragmentos, óxido y agua sucia que alcanzó de lleno la cara de Croft. El hombre gritó, ciego, dejando caer su arma. Takoda terminó con su oponente y levantó la mirada. Vio a Sarah y al Croft ensangrentado y ciego. Entonces escuchó su nombre. ¡Takoda! Era Thorn. Había sido acorralado. Su caballo había desaparecido, su traje hecho jirones, y en su mano una pistola. «Todo esto es culpa tuya», gritó fuera de sí. «Salvaje, lo arruinaste todo». Takoda se detuvo. Se puso entre Sarah y Thorn, armado solo con su hacha. Thorn levantó la pistola. Sarah intentó recargar la escopeta, pero las manos le temblaban tanto que se le cayeron los cartuchos. «¡No, no!», bramó otra voz. Alistair Finch, en camisón, estaba de pie en su cochecito al borde de la propiedad, flanqueado por dos guardias armados. «Elías, baja el arma. Ya terminó». Thorn soltó una carcajada rota. «Termina cuando él esté muerto», dijo apuntando al pecho de Takoda. Un único disparo seco cortó el aire. Los ojos de Elías Thorn se abrieron de par en par. Miró hacia abajo, hacia el pequeño agujero rojo que ahora se ensanchaba en su camisa. Levantó la mirada hacia Sarah, el rostro lleno de desconcierto, antes de desplomarse sobre el polvo. Sarah permanecía en el porche, con el viejo rifle de caza de Jacob. No la escopeta, aún humeante entre sus manos. Había acertado el disparo. Jacob le había enseñado bien. Takoda Ravenshade se volvió. Miró a Thorn tendido en la tierra. Luego miró a Sarah de pie frente a la cabaña envuelta en llamas, el arma aún firme. Asintió una sola vez. Un gesto de respeto,
Una deuda saldada por ambos. El patio quedó en silencio, salvo por el crepitar del fuego. Los Stonewind Cheyenne habían terminado. El resto de los hombres de Thorn estaban muertos o habían huido. El sol comenzaba a asomarse sobre las montañas Bighorn, derramando una luz rojiza sobre el rancho arrasado. La cabaña ardía sin remedio. El granero ya no era más que brasas encendidas. Takoda caminó hacia Sara. Se detuvo frente a ella, el jefe guerrero y la viuda, ambos manchados de humo y polvo. «Él te habría matado», dijo Sara con la voz áspera. El rifle le pesaba como si fuera de piedra. «Sí», respondió Takoda. «Tú me salvaste». «Y tú me salvaste a mí», replicó ella. «¿Cuando regresaste?» Takoda miró la cabaña consumida. «Ya no tienes hogar». «Solo era madera», respondió Sara con una calma extraña. Era una prisión. Alistair Finch se acercó, cuidando no pisar el cadáver de uno de los hombres de Thorn. Observó el desastre, a Takoda y a Sara. Era un hombre acostumbrado a medir pérdidas. «Una trágica confusión», dijo con voz suave. «Mi agente, el señor Thorn, claramente perdió la razón. Un empleado descontrolado. Y el señor Croft, igual. Una desgracia para todos». Miró a Takoda. «El ferrocarril respetará la línea del tratado, la cresta. Mis topógrafos corregirán los mapas». Takoda lo observó en silencio. «Y ella», añadió Finch mirando a Sara, «vio el rifle, vio el cuerpo de Elias Thorn, y vio a los 50 Stonewind Cheyenne, observando desde la colina. La señora Miller», continuó, «es una ciudadana apreciada, una víctima de la locura del señor Thorn». Sacó su chequera, la misma que antes había ofrecido. «El Blackwater and Pacific se siente responsable por lo ocurrido. Estos daños deben ser compensados», escribió, la mano temblándole apenas. Arrancó el cheque. $10,000 por los destrozos, y por su silencio respecto a la naturaleza de este conflicto. Sara miró el cheque. No era un soborno, era una rendición. «Además», añadió Finch, «enviaré una guardia permanente de seguridad del ferrocarril. Mis hombres, no los suyos», miró hacia Thorn. «Tendrán órdenes estrictas. El rancho de Jacob y su dueña serán protegidos como amigos del ferrocarril». Era lo mejor que podía ofrecer. Una tregua. Sara tomó el cheque. Takoda y sus guerreros permanecieron una semana. No como un ejército, sino como vecinos. Ayudaron a Sara con el ganado. Cazaron venado y dejaban parte de la carne en su porche. Montaron vigilias silenciosas en la colina mientras los obreros del ferrocarril, bajo la supervisión personal de Finch, comenzaban a construirle una nueva cabaña. Finch cumplió su palabra. La estaba levantando el doble de grande, con madera traída desde Oregón. Su propia póliza de seguro. La mañana de la partida, Takoda se acercó a ella, no como jefe guerrero, sino como el hombre al que había rescatado de la nieve. Vestía pieles sencillas. «Nos vamos al sur», dijo. «El ejército ha aceptado la línea del tratado. Por ahora». «¿Durará?», preguntó ella. Takoda miró el armazón nuevo de la casa y el campamento del ferrocarril. «No, pero hoy es suficiente». Se detuvieron junto al manantial, ahora más claro. «¿Estás segura aquí, Sara Miller?», dijo. «Finch es un serpiente, pero una serpiente que te teme. Eres la viuda que mató a la gente y que cuenta con los Cheyenne como amigos. Ahora tienes poder». Ella nunca lo había pensado así. «¿Y tú, Takoda?», preguntó. «¿Estarás a salvo?». Él esbozó aquella sonrisa pequeña y rara que ella solo había visto una vez, en el sótano. «Sí, soy Takoda», respondió. Era todo lo que podía decir. Extendió su mano palma con palma. No un apretón, sino un vínculo. Su mano era dura, curtida. Takoda también. «Hay una deuda», dijo repitiendo sus palabras de aquella noche de invierno.
La deuda está pagada, Takoda, respondió ella. No, dijo él con la mirada seria. Una deuda como esta nunca termina. Lo llevaba consigo. Subió a su caballo y, antes de marcharse, dirigió una última mirada hacia la nueva cabaña, hacia la tierra que había protegido y hacia la mujer que también lo había salvado. Después giró las riendas y cabalgó rumbo a la cresta, donde lo esperaban sus hombres. Sara lo siguió con la vista hasta que no fue más que un punto lejano, hasta que se confundió con el paisaje y desapareció. Entonces, volvió la mirada a su nueva vida. Tenía el cheque, tenía la tierra y tenía el recuerdo. Era Sarah Miller, la viuda de Dry Creek, y por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. En el viejo oeste, sobrevivir era una lucha diaria, pero Sara comprendió que las deudas más profundas no se pagaban con dinero, sino con valentía. Ella salvó la vida de un hombre, y él, a cambio, salvó su mundo. Así nació una historia de una deuda que se llevaba en el alma, una alianza forjada entre sangre y ventiscas, que demostró que incluso en los tiempos más salvajes, la lealtad era la única ley verdadera. El ferrocarril B&P finalmente encontró otro camino, pero Jacob's Rest permaneció intacto. Un pequeño rincón de tierra protegido no por un título legal, sino por la poderosa memoria de una promesa cumplida. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.